con Dios. Veamos entonces aquí, entremos a esta escena y dice, cuando Jesús llegó, se encontró con que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos se habían acercado a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Cuando Marta oyó que Jesús venía, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta entonces le respondió, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido a mí. Dicho esto, Marta fue y llamó a María, su hermana, y en secreto le dijo, el maestro está aquí y te llama. Al oír esto, ella se levantó deprisa y fue a su encuentro. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Cuando los judíos que estaban en casa con María la consolaban, vieron que ella se había levantado deprisa y había salido. La siguieron y decían, va al sepulcro, va a llorar ahí. Y cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces Jesús, al ver llorar a María y a los judíos que la acompañaban, se conmovió profundamente y con su espíritu turbado dijo, ¿dónde le pusieron? Le dijeron, Señor, ven a verlo. Y Jesús lloró. Los judíos dijeron entonces, miren cuánto lo amaban. Pero algunos de ellos dijeron, ¿y este que le abrió los ojos al ciego, no podría haber evitado que Lázaro muriera? Una vez más, profundamente conmovido, Jesús fue al sepulcro, que era una cueva, y tenía una piedra puesta encima. Jesús dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya huele mal, pues ha estado ahí 4 días. Y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra y Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo, Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió con las manos y los pies envueltos en vendas y el rostro envuelto en sudario. Entonces Jesús le dijo, quítenle las vendas y déjenlo ir. Ahí termina la cita. Y es emocionante. Yo sé que esta cita la había anticipado ya Antulio ayer cuando se leyó. Bueno, se leyó de hecho en una porción del libro de Rick Warren, este libro creado para soñar. Se leyó una porción de la escena de Lázaro y precisamente Antulio exploraba la experiencia que esta familia había tenido. Y de hecho, hoy nos deja pensando en muchos detalles, ¿verdad? En la manera en que tal vez nosotros hemos vivido intervenciones de Dios en nuestra vida, cuando hemos anhelado una intervención así de pequeña o cuando hemos anhelado una intervención sumamente profunda. Y realmente a eso es a lo que queremos invitarle hoy. Cuando vemos la situación que estas hermanas estaban viviendo, yo no sé cómo haya sido su vida, pero lo que percibimos es que el sustento de ahí era Lázaro. Para eso es lo que captamos. Lázaro era su hermano, su protector. Ellas pues no estaban casadas o por lo menos no aparece ahí el nombre de alguien más. Y ha de haber sido sumamente doloroso. Y encima de todo, ellas no sabían la otra parte de la historia, que Jesús había dilatado la llegada, lo cual nosotros sí lo sabemos por el texto, pero el drama va a haber sido impresionante. Ahora, ¿por qué estamos leyendo a Lázaro y por qué estamos leyendo esta intervención con Jesús? Queremos decirle, creo que las circunstancias, las vidas, los corazones cambian cuando invitamos y tenemos a Jesús cerca de nosotros. Y bien decía Jesús aquí, esto públicamente fue haber sido un empujón enorme para su ministerio, un impacto social, cultural, religioso que haber dejado a todos boquiabiertos. Y espero, ¿verdad? En el mejor de los casos, con el espíritu muy hambriento de saber qué más había para ellos
en el reino de los cielos. No sé cómo lo ven ustedes, ¿verdad? Sí, yo veo a Gonzalo y digo, ¿será que Gonzalo? Yo sé que está pensando mil cosas a la vez. Yo pero sé que nos va a corregir. Sí, No, ¿verdad? para nada. Sí, ¿verdad? Solo le puedo poner dos datos históricos para... Por favor. ¿Sabían ustedes que en esa época el Talmud, que eran los dichos también populares que existían en el consciente colectivo, sostenían, no porque sea cierto, sino porque era la creencia popular, que al tercer día el alma se iba del cuerpo y por lo tanto ya no había ninguna esperanza ni siquiera de una posible resurrección. He ahí la congoja, porque era el cuarto día, es decir, el alma ya no estaba ni siquiera apegada al cuerpo de Lázaro, que era la religiosidad popular de esa época. O sea, la congoja que tenían las hermanas era, ya no se puede hacer absolutamente nada. Entonces, solo un contexto histórico para citar la literatura popular de esa época. O sea que Cristo muchas veces espera hasta Ajá. que ya no se pueda hacer nada humanamente Sí. para entrar y hacer lo que Él tiene que Es hacer. ¿verdad? increíble eso. Tal vez eso es lo que estás esperando tú, ¿verdad? Tal vez, porque yo miro que Marta y María, las dos le dijeron, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Entonces, ¿qué veo yo? Yo veo que ellas como que sí tenían fe para que Jesús los sanara de una enfermedad, pero no de la muerte, Cierto. ¿verdad? Tal vez tú tienes una fe para que Dios pueda hacer algo, pero todavía estás ayudando con algunos recursos. Pero Dios tiene el poder para hacer lo que para ti es imposible. Entonces, ese creo yo que es una de las enseñanzas buenas de aquí. Y en la historia es importante ese detalle porque lo que vemos acá es que él le tuvo que esperar para que se quitara toda duda de lo que iba a ocurrir, porque no fue la primera resurrección que Jesús había obrado o que queda registrada en la Escritura. Hubo dos antes, la de la niña y la de un joven, pero estuvieron antes del cuarto día, digamos, o sea, estaban dentro de lo que se esperaba que Jesús o cualquier hombre podría obrar milagros. Un porque era milagro fácil. en lógica. Ajá, porque era Sí, fácil, porque era más fácil. creían que el alma quedaba por ahí rondando, entonces que era más fácil que la cachara, dirían, Así es. que la volviera a introducir al cuerpo, que la capturara. Muy bien. Pero entonces creo que es importante esto porque vamos a ver que muchas cosas tienen que llegar a un punto para que ocurra una resurrección. Y la resurrección es vital en nuestra caminata como cristianos. A veces creemos que Dios puede hacer cositas, pero eso que dice Ricky, eso grande, eso sí ya está un poco difícil, ¿verdad? Entonces creo que es parte de lo que nos lleva y el autor nos ha llevado en un proceso y estamos llegando al 6º nivel donde se requiere una resurrección para que ocurra ese crecimiento en nuestra fe. Es increíble eso, y lo que destacamos es que Jesús presenta su quinto yo soy. Yo soy la resurrección y la vida. Y eso es profundamente esperanzador, a tal grado de que en todo ese contexto de la historia hay una tremenda declaración de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y por lo tanto realmente creo que sí puedes tener, aunque con poco de duda, ¿verdad?, por parte de ambas, tanto Marta como María, sí creen ellas que Jesús puede hacer algo, aunque lo veían poco posible por el contexto histórico que estamos mencionando. Pero dos cosas quiero destacar. En primer lugar, debemos confiar en que Él es el yo soy, el que nos da libertad. Libertad no solo para tener vida aquí en este lugar, sino también tener vida eterna como lo tuvo Lázaro. Y en segundo lugar, esto nos debe llevar a tener una profunda declaración de fe en reconocer dónde está nuestra confianza. Sin fe es imposible la libertad. Sin esa fe es imposible que usted y yo experimentemos el consuelo, el abrazo y también las palabras del Señor Jesucristo. Tranquilos, Lázaro, levántate y ven. Fíjense que hay un principio yo aprendí hace muchos años en este pasaje cabalmente. Me sirvió para mi vida personal, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, las dos resurrecciones más famosas, ¿verdad? O las dos resurrecciones que la Biblia describe bien es la de Jesús y la de Lázaro, ¿verdad? La diferencia es que la resurrección de Jesús, nadie tuvo que ir a quitarle las vestiduras, ¿verdad? O las vendas o con lo que estaba embalsamado, por decir así. Jesús fue completamente resucitado y totalmente liberado de una vez. Pero Lázaro no, ¿verdad? Lázaro fue completamente resucitado, pero no totalmente liberado. Y aquí hay un principio que yo lo aprendí en el tratamiento de las adicciones, ¿verdad? Y es lo que el hombre puede hacer por sí mismo, Dios no lo va a hacer por él. ¿Okay? Eso quiere decir, Dios nos da la vida y el poder para poder trabajar en una adicción,
pero hay cosas que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Por eso fue que dijo, mire, vayan y desátenlo. Entonces, hay personas que nos van a ayudar a desatarnos. Nosotros podemos estar completamente resucitados porque tenemos la vida eterna de Dios adentro. Él nos salvó, pero necesitamos ayuda para ser liberados. Claro. Entonces, este es un principio bien bonito, ¿saben? Y que se le quede. Lo que nosotros como hombres podemos hacer, Dios no lo va a hacer por nosotros. Porque a veces oramos para que Dios haga cosas que nosotros debemos y podemos hacer, ¿verdad? Dios nos va a dar el poder y nos da la libertad interna y nos da la salvación, pero nuestro caminar aquí en la tierra vamos a tener que irnos desatando de todo lo que muchas veces nosotros mismos nos hemos esclavizado. Y hay un punto de partida para eso, porque entre el verso 26 y el verso 28 hay una pregunta por parte del Señor Jesucristo a Marta. ¿Crees esto? ¿Realmente lo crees? Y ahí viene la confesión que yo decía hace un minuto. Ese es el punto de partida para que nosotros podamos experimentar la auténtica libertad y de la mano del Señor podamos ir trabajando, ¿verdad? Día a día para poder hacer la voluntad de Él y poder entender cuál es el sentido de la verdadera libertad responsable frente al Creador. Fíjate que no, pero Por favor. no le dijo, ¿entiendes esto? Ajá. Así es. Le dijo, ¿crees? ¿Verdad? Nosotros muchas veces queremos entenderlo En lógica. y hay cosas que hay que creerlo. Y fíjense que realmente los programas de esta semana han sido riquísimos y en particular hemos ido creciendo en cuanto, o mejor dicho, profundizando en cuanto a la importancia de creerle a Dios, de creer en lo que Dios puede hacer. Y yo no sé cuál sea tu situación. Oye, podrías estar en tu taxi, ¿verdad? Esperando que haya alguien a quien llevar de un lado a otro, pero a la vez pensando en los problemas, los retos que tienes. Tal vez estás en tu casa, tal vez estás aquí en la capital, estás en el interior con situaciones que solamente tú conoces y Dios, por supuesto. Pero el plano es el mismo. Dios sigue siendo el mismo. Jesucristo sigue siendo el mismo y va a seguir siendo el mismo. El punto es, ¿nosotros somos los mismos de antes? ¿Seguimos creyendo de la misma manera o no? Porque si no nos atrevemos a creer un poco más allá de lo que estamos acostumbrados, del límite donde siempre llegamos, las circunstancias no van a ocurrir. Y podría ser que ocurra un milagro y podría estar incompleto si tomamos en consideración lo que aclaraba Ricky hace un momento, que también hay responsabilidad de parte nuestra. Porque si lo queremos ver así, aquí Jesús trató de despertar la fe de las hermanas. Trató de despertar la fe de la gente que estaba a su alrededor. Y me atrevo a decir que hasta los discípulos, porque los discípulos estaban extrañados. ¿Qué le pasa a este hombre? Es amigo de esta familia y no hay modo que se apure para ir a verlos, ¿verdad? Es probable que todos se expusieron a la fe. Ahora, el punto es este. ¿Hasta dónde estás dispuesto a cambiar tu enfoque en relación a la fe? En la manera en que crees. Porque yo sí creo, Dios definitivamente sigue haciendo milagros hoy y va a seguirlos haciendo. Y va a seguir produciendo intervenciones sobrenaturales en nuestra vida. Es lo que pedimos todos los días, seguramente. Pero la clave está, ¿estás cambiando tu manera de creerle a Dios? ¿Estás alterando tu forma de pensar, de entender, de ir más allá? Como decía Ricky, Dios no nos está preguntando, ¿entiendes, verdad, lo que estoy tratando de decirte? Que sí es importante, seguramente era importante lo que Jesús le decía. Pero ahí hay un detalle. ¿Crees? Un detalle importantísimo, Asdrúbal, de lo que tú estás expresando. Porque la invitación a nosotros es creerle. Y podemos rechazarlo, porque en el capítulo, es cierto que algunos abrazaron la fe, algunos judíos aparte de los miembros de la familia, pero en el capítulo 12 todos empezaron a cuestionar, ¿verdad? Si realmente Lázaro había resucitado y una serie de investigaciones que hace el Sanedrín. Porque la verdad quien se preocupa de entender es Jesús. Él nos entiende, por eso llora, porque Él entiende su dolor. Él entiende el dolor que estamos viviendo. Él entiende las congojas de la vida. Es decir, el Señor sabe por lo que nosotros estamos pasando. Por eso la invitación a la luz de su entendimiento es poder creerle, Evelyn. Y ¿sabe qué me gusta? Porque Jesús dice aquí que se conmueve y por eso llora, ¿verdad? No por el muerto, no por Lázaro, porque Él ya sabía qué iba a pasar con Lázaro. Él sabía lo que venía. Claro. ¿Verdad? Muchas veces es eso, lamentamos que alguien muere, pero realmente Jesús se lamenta porque dices, ve el sufrimiento. De Marta y María. De Marta, María, de todos los que estaban ahí. Pero el centro de esto es que, y creo que es lo que nos regresa a la resurrección, que creo que es lo relevante de esta historia, es el centro del cristianismo. Porque muchas cosas se pueden parecer a otras religiones, pero la resurrección, el cristianismo es el único
Jesús es el único que ofrece resurrección, ¿verdad? Y entonces lo que dice aquí es, era necesario que esto pasara para que ustedes vieran la gloria de Dios, para que viéramos la gloria de Dios. Incluso cuando ora para que Lázaro se levante, ¿verdad? Y le habla y le dice, sal. Él dice, necesito hacer esta oración para que los que estén alrededor puedan creer y puedan ver, disfrutar de la gloria de Dios. Entonces, creo que muchas veces sentimos que las cosas están muertas y puede ser que estén muriendo, pero necesitamos llegar a ese punto, ¿verdad? Y pues creo que todos tenemos testimonios de eso, cuando hemos tenido que hacer algo nosotros, cuando Dios ha intervenido y cuando realmente ya no hay nada que podemos hacer y solo Dios puede hacerlo. Sí. Buena observación. Yo estoy Yo solo, tranquilo. la pregunta que harías, ¿verdad? Es, ¿qué nos hace libres al final del día? Y el texto bíblico nos enseña que quien nos hace libre es aquel que nos invita a creer en Él. Su nombre es Jesús. Él nos entiende, Él comprende lo que está pasando por nuestra vida. Y el llamado, por tanto, queridos amigos, es creer porque en Él hay resurrección. Excelente, buenísimo. Y quisiéramos invitar a que usted pueda tomar un tiempo ahí donde se encuentra y hacer una oración. Le quiero pedir a Evelyn que nos guíe y quiero pedirle, Evelyn, si usted puede clamarle a Dios junto con mis amigos, pidiéndole a Dios que nos ayude a entender si estamos creyendo como Él quiere que nosotros creamos, ¿verdad? Y no nos estamos quedando cortos en nuestra fe. Claro. Acompáñenos, si puede cerrar sus ojos, pues esa es la mejor manera de conectarnos. Gracias, Señor, porque yo sé que tú siempre nos escuchas y tal vez tengo un poquito de fe o tal vez tengo más fe porque he caminado mucho tiempo contigo, pero hoy quiero descubrir esa nueva manera de creer. Te quiero que me enseñes si yo estoy honrándote con la forma en que estoy creyendo, si la forma en que creo es lo que realmente me va a llevar a libertad. Señor, yo rindo mi mente, lo que yo he sabido hasta este momento, mi herencia, tal vez la tradición, y quiero genuinamente descubrir quién eres tú para alcanzar aquello que tú has puesto delante de mí, que has sacrificado tu vida y me has ofrecido esa resurrección eterna. Te doy gracias hoy porque sé que escuchas mi oración. En el nombre de Jesús, amén. Por eso queremos invitarles, queridos amigos, a que experimenten la auténtica libertad en Cristo, porque en Él tenemos resurrección. Y además de esa libertad responsable, las Sagradas Escrituras nos enseñan cómo nosotros podemos ir cultivando una vida adecuada ante los ojos de nuestro Señor. Por eso el Bible Challenge nos invita a que leamos Salmos 105 al 107. Aprenderemos un himno de agradecimiento. El Salmo 106 es una súplica comunitaria y la confesión de los fracasos de la nación. Y finalmente el Salmo 107 es una súplica individual de parte del salmista por gratitud de libertad o liberación. Así que les invitamos a Trual, ¿verdad?, a leer el Bible Challenge. Y encaja perfectamente con el tema de hoy, cabal, ese salmo, así que no estaba todo preparado. Sí, no se desconecte. Buen trabajo de producción. Le invitamos, comuníquese con nosotros, es gasolina para nosotros y mucha gente se puede enterar de esas cosas buenas que Dios ha hecho con usted. Vamos a un breve corte y regresamos, por supuesto, con más de Vaya con Dios. Hay un proceso que Dios utiliza para hacer crecer tu fe. Tomados de su grandeza y guiados por su palabra, fuimos creados para soñar. Vamos a la lectura entonces del libro que estamos ya concluyendo y inicia así esta lectura. Imagina la angustia y la desesperación de los discípulos cuando vieron a Jesús colgado en la cruz. Su amigo, su maestro, aquel en quien habían puesto su esperanza, a quien le habían dedicado sus vidas durante los últimos 3 años, había muerto. Ellos habían pensado que Jesús iba a establecer su reino y que ellos gobernarían con él. Ahora todo había terminado. Y el autor nos pregunta, ¿cómo era posible que el Mesías, el Hijo de Dios, estuviera muerto? El sueño que tenía había llegado a su fin. Ya no había esperanza. Ellos no se dieron cuenta de que Dios se especializa en convertir crucifixiones en resurrecciones. Durante 3 días el cuerpo de Jesús yacía sin vida en una tumba custodiada por soldados romanos. Pero al tercer día, Él se levantó de entre los muertos. Fue la liberación más importante de toda la historia. Impresionante. Lo vemos claramente registrado en el libro de Lucas, capítulo 24, dice aquí el autor. Mientras ellas se preguntaban qué podía haber pasado, 2 hombres con vestiduras resplandecientes se pararon junto a ellas, llenas de miedo, se inclinaron ocultando su rostro, pero ellos les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Acuérdense de lo que les dijo cuando aún estaba en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado,
pero al tercer día resucitará. El callejón sin salida de Jesús resultó ser el fin de la muerte. La sentencia de muerte y la separación eterna de Dios fueron revocadas. Aunque morimos físicamente, nuestras almas pueden vivir eternamente en la presencia de Dios en el cielo, nuestra tierra prometida final. Es por esto que es importante saber que Dios te libera de 3 maneras principales. Primero, la liberación externa. Segundo, la liberación interna. Y tercero, la liberación eterna. Muy bien, ahora hablemos de la liberación externa. Cuando Dios te libera externamente, Él cambia tus circunstancias de manera milagrosa, tal como lo hizo con los israelitas cuando rescató a Israel de las manos de los egipcios. Dios interviene y el Mar Rojo se abre en 2. Esto sucederá muchas veces en tu vida, pero no sucederá todo el tiempo. La segunda es la liberación interna. En otras ocasiones Dios te libera no cambiando las circunstancias, sino cambiándote a ti. Esta es la liberación interna de Dios. Él te da un sueño nuevo, una actitud nueva o una perspectiva nueva. Dios no cambió las circunstancias de Pablo cuando éste se hallaba en un calabozo en Roma, encadenado a un guardia, pero sí cambió su perspectiva. De hecho, Pablo escribió a sus amigos y les dijo: quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Como Pablo sabía que su sufrimiento tenía un propósito mayor, estaba bien preparado para lidiar con las demoras, las dificultades y los callejones sin salidas. La tercera y última forma de liberación de Dios es el cielo. Esta es la liberación eterna de Dios y será para siempre. Dios no ha prometido eliminar todo el dolor en el mundo. No ha prometido solucionar todos los problemas de la forma que tú quieres que se resuelvan. No ha prometido mantener a todos tus seres queridos vivos durante el resto de tu vida. En el mundo hay dolor, hay pena y sufrimiento. Pero recuerda, este no es el cielo, esta es la tierra. Tu liberación final llegará algún día en el cielo, donde no habrá más dolor ni pena, no habrá enfermedad ni sufrimiento, no habrá más angustia ni desilusiones. Sin importar cómo te libere Dios, su liberación está garantizada, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Quizá no te libere como tú crees que debería, pero Él sabe cuál es la mejor forma y así lo hará. Él ha prometido completar la buena obra que ha comenzado en ti, como dice Filipenses 1:6, y no te hará esperar más de lo que Él sabe que es necesario para cumplir su obra en tu vida. Muy bien, y ahí termina la porción que acabamos de leer de Rick Warren del libro Creado para Soñar. Y mientras estaba leyendo, la porción de la liberación externa y cómo muchas veces Dios cambia las condiciones de nuestro entorno, pensaba en muchas cosas. Siguen entrando los testimonios que están impresionantes y uno de ellos me dejó pensando porque precisamente toca el tema también que mencionaba Ricky al final. Uno de los testimonios anteriores con este, que se amarran de manera pero poderosa. Dice: Dios me hizo libre de tantas mentiras que le había comprado al enemigo. Me hizo libre de la falta de perdón de mi Padre terrenal. Me hizo libre de la pornografía, homosexualidad, y doy gracias a Dios por ello. Gracias al Creador, al Santo, Santo, Santo. Amén. No dio su nombre, pero me deja pensando cuando Dios interviene en nuestras vidas. Muchas veces cambia las condiciones externas, por supuesto, pero internamente nos afecta. Internamente nos impacta. Y Dios definitivamente que cuando obra en nuestras vidas nos pone en un plano totalmente distinto. Y sí, en esas 3 etapas yo estoy de acuerdo con Rick Warren. Cuando leí el título al principio y el contenido me puse nervioso, la verdad, porque no estaba seguro cuál iba a ser el enfoque. Pero realmente coincido en que Dios puede intervenir de esa manera en nuestras vidas y vaya si no lo ha hecho. Tenemos todos testimonios de ello, ¿no es así? Sí, fíjate que en lo que respecta a la liberación, y no solo de la pornografía, sino que de todas las adicciones en general, yo me he encontrado todo tipo de casos, ¿verdad? Pero te puedo decir que casos en los que sobrenaturalmente un milagro, ¿verdad?, de Dios le cambia la vida a alguien de un día para otro, los podría contar con una mano en mi vida, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque cuando oímos a alguien que nos dice, yo fui liberado de la adicción a la pornografía, hay toda una historia en esa liberación, ¿verdad? No es, fíjese que yo me arrodillé y en la madrugada le pedí a Dios que me lo quitara y me levanté y se había ido completamente, ¿verdad? Es lo que mencionábamos al inicio. Dios va a hacer lo que Él
tiene que hacer o puede hacer, ¿verdad? Pero el hombre tiene que hacer lo que el hombre debe de hacer. Entonces, en lo que es la libertad de una adicción, hay mucho trabajo que hacer y hay muchas personas que nos van a ayudar y muchos recursos que vamos a necesitar para esa liberación. Es todo un proceso, ¿verdad? Lo digo porque no quisiera que se confundiera la gente de decir, él dijo que Dios lo había liberado y entonces Claro. Dios no me está liberando a mí, ¿verdad? Yo le estoy pidiendo, pero no me está liberando. Y ese es un trabajo que nosotros tenemos que hacer. A mí se me venían tantos ejemplos, pero por ejemplo, económicamente, ¿verdad? Con la economía, ¿verdad? Entonces, Dios me proveyó milagrosamente para poder terminar de pagar mi casa. Y entonces hay 50,000 personas que están orando para que Dios les dé el dinero para pagar su casa. Dios no va a bajar con un canasto con el dinero, sino que Dios te va a dar las ideas, va a respaldar tu esfuerzo, te va a conectar con gente para que puedas trabajar, para que puedas producir, para que lo puedas pagar. Criterio de administración. Ajá. Entonces, el principio es, queridos amigos, que en la libertad de Dios, Dios nos da la capacidad, Dios nos da el poder, Dios nos da la inteligencia, Dios nos da las fuerzas, pero nosotros tenemos que levantarnos y caminar. O sea, se tuvo que levantar Lázaro, ¿verdad? No lo levantaron, sino que él se tuvo que levantar y Dios dio la orden y dijo, ven y sal fuera. No lo fue a traer cargado, sino que Lázaro tenía que salir caminando de ahí. Pues de la misma manera es la libertad que muchos de nosotros vamos a experimentar, caminando, haciendo, Así es. ¿verdad? Y eso es importante porque nosotros lo experimentamos la libertad de agentes externos, pero también experimentamos la libertad que nosotros mismos ocasionamos, dice Rick Warren, por no hacer lo que nos corresponde. Es decir, muchas veces todos estamos esperando el milagro de Dios sin hacer nuestra responsabilidad. Sin duda, Dios es un Dios de milagros. Sin duda, Dios obra sobrenaturalmente. Pero Él espera que tomemos decisiones en nuestra vida para accionar de acuerdo a su voluntad y llegar a esa meta que tiene que ver con darle la gloria al Señor a través de nuestras empresas, a través de nuestros logros, a través de lo que hemos conseguido para darle la gloria al Señor. Pero a mí me encantó lo que dijo Rick Warren porque pone en su justa medida la libertad eterna, que es el elemento más importante de los dos anteriores. No porque los otros sean menores, pero el elemento eterno no resuelve todos los males de la existencia humana. Lo digo porque muchos podrán estar diciendo, entonces yo quiero ser libre porque quiero que el Señor resucite a mi ser querido. Tranquilos, se ha solucionado el problema mayor, que es la libertad eterna. Y creo yo que eso en su justa medida debemos comprender que aunque no tenemos la cercanía física por las circunstancias de que en estos momentos ser querido que se fue en Cristo, vamos a reencontrarnos tarde o temprano porque la libertad eterna nos da una esperanza no solo en este mundo, sino después de todo lo que va a acontecer con la venida de nuestro Señor. Entonces eso es profundamente esperanzador. Nuestra responsabilidad es ser liberados de nuestras frustraciones y errores, la responsabilidad de ser también de parte de Dios liberados de agentes externos, pero la solución por sobre todas las soluciones en nuestra vida, que es la libertad eterna. Totalmente de acuerdo con vos, Gonzalo, y lo que decía Ricky, porque creo que de alguna manera Dios creo que continuamente está procurando que nosotros modifiquemos nuestra forma de ver las cosas, de ver a Dios, y vuelvo a lo que mencionábamos en el segmento anterior, de creer en Dios. Pensaba por un instante, de nuevo en la escena de las hermanas, Lázaro enterrado, o bueno, no sé si le podía llamar enterrado, ¿verdad? Pero estaba en la cueva, estaba ahí atrás de una piedra. Y a mí me llama la atención que viene Jesús, ¿verdad? Y le dice lo que ustedes destacaron en el segmento anterior. Le dice a María, ¿crees esto? ¿En verdad crees esto? ¿Verdad? ¿Por qué lo hizo Jesús? Yo creo que lo que estaba haciendo Jesús era invitarle a que se subiera al milagro que estaba a punto de ocurrir y decirle, hey, despierta tus sentidos, pero tu sentido de fe, pues, para tu corazón. Pero hay elementos bien particulares y creo que tiene que ver con lo que mencionaba Ricky y mi buen amigo también Gonzalo acá, cuando realmente viene y Jesús involucra a varios en el milagro. Involucra a algunas personas diciendo, hey, muevan la piedra, porque no creo que la haya hecho María, ¿verdad? O sea, no sé qué tamaño era la piedra, pero no estoy seguro que hayan sido ellas. De seguro alguien la de Jesús pesaba 2 toneladas, así que más o menos hace el cálculo. Buenísimo. O sea, eso considera que había mucha gente ahí, ¿verdad? Y Jesús empieza a involucrar a otras personas. Jesús no pudo haber levantado a Lázaro, no pudo haber quitado de la piedra. Seguro que sí.
pero involucró a otras personas haciendo lo que tenían que hacer, volviendo al tema de la participación de cada uno, y los prepara. Y claro, les da un atisbo de una liberación interna, una liberación en ese momento, pero de una vez, repito, da un atisbo y un plantea en el horizonte lo que habría de venir con la liberación eterna que mencionaba Gonzalo. Hoy queremos decirte, es muy probable que la situación que estás viviendo te tenga, no sé, con motivos para que la incredulidad sea la que haya estado creciendo. Sin embargo, es probable que Dios te haya estado diciendo, ¿crees esto? No es tiempo de quitar la piedra que ha habido en tu corazón, no es tiempo de quitar algunas otras cosas, y de todos modos, aunque no sucediera así, la liberación eterna va a llegar para tu vida, porque Jesús ya murió por nosotros, Jesús ya resucitó por nosotros, y con eso tenemos esperanza de vida. Así que ánimo con todo. Es tiempo de dejar la incredulidad, seguramente, para todos, incluso para los que estamos acá con nuestros temas de día. Pero te invitamos a que te subas al barco con nosotros y a que no desistas. Sí. Y ¿sabe qué me ha parecido interesante del libro? Porque cuando uno lo lee, como usted dice, uno lo lee y uno dice, ¿por dónde va a salir? Sí, ¿verdad? Porque exacto. Toma el concepto de resurrección y no lo está hablando, o sea, él sí habla de los 3 niveles, pero su enfoque principal no es en la liberación en el más allá, digamos, no está hablando, digamos, el centro del cristianismo es creer que Jesús es nuestra vida y que murió para que yo tuviera vida eterna, digamos. Pero puede ser que nosotros creamos eso, porque cuando le pregunta a Marta le dice, sí, yo sé que tú eres la resurrección, pero está pensando en el más allá. Sí. Y el autor nos trae a pensar, o sea, ¿tú crees que es posible que también la resurrección ocurra aquí y ahora? O sea, y por eso es que le pregunta, porque le hace 2 preguntas. Le dice primero, ¿crees que puedo resucitar a tu hermano? Y ella le dice, sí, yo creo que tú puedes resucitar. Pero le dice, ¿tú crees que yo soy la resurrección? Que eso es muy distinto, porque Dios genuinamente puede obrar en una resurrección externa, puede obrar una resurrección interna mía y también obra, y ya lo hizo, esa obra está completada, que es la resurrección para eternidad, si yo confío y realmente tomo lo que Jesús hizo para mí. Pero a veces es más fácil creer que voy a resucitar en el futuro o que mis familias... Pero puedo creer que hoy Dios puede resucitar aquello que está muerto hoy. Y por eso es que la lectura del libro, como le digo, yo cuando lo leí, oí la primera vez porque lo oí y tuve que oírlo como 3 porque dije, ¿por dónde va este hombre? No me cuadra con mis conceptos de estudio o teológicamente tal vez ahí uno puede encontrar alguna cosa extraña, pero la realidad es que Dios sí puede, de hecho, Él es la resurrección en todo sentido. Y el capítulo 11 es integral. Porque no solo se está pensando en la resurrección para vida eterna, se está pensando en que la gente pueda depositar su plena confianza en aquel que puede transformar circunstancias cotidianas como el dolor, como la congoja, como la duda, como la incertidumbre en el caso de Marta y María. Es decir, hay una resurrección dentro del contexto, en medio del ministerio público de Jesús y los diferentes ataques que están viviendo. Yo quiero compartir este testimonio porque está muy lindo. Dice, bendiciones a todos, les saluda Glendy González. Y ella dice, Dios me hizo libre de perdonar a mi papá por todo el daño físico y psicológico que recibí de él. Por 10 años lo odié con todo mi ser, pero el Señor me hizo libre. Gloria a Dios por este testimonio, porque me lleva al pasaje de Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dios y el Señor Jesucristo quiere secarnos las lágrimas. Y este testimonio de el odio al perdón es algo profundamente sobrenatural, y es la invitación que le queremos hacer el día de hoy, a que ponga su mirada en aquel que puede secar esas lágrimas del alma, del corazón, de su espíritu, porque fuera de él nada podemos hacer. Así como María y Marta y los que estaban alrededor viendo la resurrección antes que apareciera Lázaro, resucitaron en su corazón y en su esperanza, creo yo, queridos amigos, a la luz del testimonio que Gladys nos acaba de exponer, es una invitación inclusive para nosotros a poner nuestra mirada en él. Ahora, imagínate lo que Gladys tuvo que hacer en el proceso de ir creyendo, confiando, soltando incredulidad, empezando a aparecer perdón, pero eso fue quizá de su lado, ¿verdad? En el sentido de venir y tal vez atacar las dudas que tenía en su corazón,
la falta de fe, ¿verdad? Empezar a sustituir la falta de fe, esa incredulidad de la que hablábamos, con depositar todo su ser. Y toda su tomar una esperanza en decisión, Dios. porque ahí están los hechos Exacto. y las evidencias. Y tomar la decisión de perdonar. Así es. Interesante. Pensando en este caso y en lo que hemos hablado acerca de lo que a nosotros nos toca hacer y lo que va a hacer Dios con respecto al perdón, también no se vaya a confundir, hermano, para decir, yo le voy a pedir a Dios que pueda perdonar a tal persona y mañana yo ya no siento nada, ¿verdad? Seguramente ella le pidió a Dios, pero tomó la decisión. Exacto. Y también fue y le dijo, papá, te perdono. Y les voy a decir algo. Y cada vez que lo mire, lo va a tener que seguir perdonando. Porque el perdón no es algo de una sola vez. El perdón es un proceso. Entonces, entendamos, queridos amigos, que la liberación está a nuestra disposición. Dios la ha puesto ahí, pero Él nos va a requerir que nosotros hagamos activa la liberación, ¿verdad? O sea, está el proceso, está el acto de la salvación, que es automático, y luego está el proceso de la santificación, y en ese proceso de la santificación es que está la liberación. Así es que pídale hoy al Señor, pídale hoy y actúe de una vez en base a lo que le está pidiendo. Dios le va a hacer más fácil el camino, eso sí, se lo aseguro. Y eso va conectado con lo que leímos al final de la lectura de Rick Warren, Filipenses 1:6. El que comenzó la buena obra la perfeccionará. Los tiempos gramaticales implica que es un proceso, ¿verdad? Que va en vía de llegar a la meta. Es decir, un día a la vez uno va buscando, va creciendo y va desarrollando ese genuino acto que empieza el Señor Jesucristo como una buena obra para que se perfeccione en nuestros corazones. Entonces, muy sabio ese texto. Y yo quisiera atreverme a invitar a hacer algo que realmente tal vez no hacemos todos los días, y es pedirle a Dios que sea Él el que nos diga de qué necesitamos ser liberados. Porque para nosotros es fácil, digamos, hablando del tema de la liberación interna, nosotros, que menciona Rick Warren, nosotros podríamos pensar que pues no necesito ser sano no sé, de alguna atadura, de ser esclavo en algún tema, pero el Espíritu Santo sí tiene la potestad, tiene la capacidad de podernos indicar a nosotros de qué necesitamos ser librados. Tal vez hemos guardado amargura por mucho tiempo, por una decisión, por una herida que tuvimos de pequeño. Hemos estado escuchando testimonios de esa naturaleza. Creo que hay ideas que hay que darles, ¿verdad? Dios nos puede hacer libre del rencor, de la amargura, de la envidia, del enojo. O sea, le estoy dando ideas, porque puede ser que necesite ideas usted, ¿verdad? ¿Qué está cocinándose en su corazón y qué sabe usted que está ahí, que necesita liberarse? A veces no son cosas tan evidentes, ¿verdad? Sino que son cosas que están aquí en nuestro corazón. Yo le tengo envidia a un hermano, yo le tengo rencor a aquella, yo le tengo falta de perdón, y son esas cosas las que van contaminando. Entonces, hoy es un buen día para decidir, Señor, empecemos entonces a trabajar en la libertad de este sentimiento malo que tengo, ¿verdad? Sí, totalmente. Y creo que es importante meditarlo, porque si no lo hacemos, vamos a pasar este día de la misma manera que todos los demás, y la liberación interna no va a llegar completa. Posiblemente uno esté esperando una liberación externa de una deuda, de una situación de trabajo o familiar, lo que sea, pero entonces la liberación no es integral, que era algo que platicabas, Gonzalo, hace un momento. ¿Qué tal si, Gonzalo, nos ayudas con una oración? Y precisamente yo te diría, pidámosle al Espíritu Santo que nos muestre si hay algo de lo cual necesitamos ser librados por dentro ahora, y que podamos tener la valentía de tomar los pasos. Claro que sí. Ahí en su lugar, abramos nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu y damos la ayuda al Señor. Señor, queremos que indagues nuestro corazón y nuestra mente. Los quebrantos, los dolores, las circunstancias difíciles que nos ha tocado vivir en la vida. Algunos las tenemos en mente y estamos muy conscientes. Otros posiblemente las queremos esconder y meter en un hoyo, pero ahí siguen. Y Dios ha hecho este tiempo. Dios nos da la posibilidad de que en este espacio podamos experimentar la libertad. En primer lugar, la libertad que viene por el perdón que tú nos das. Pero en segundo lugar, la libertad que vamos a adquirir por el perdón que vamos a otorgar. Y sabemos que es un proceso en el cual nosotros queremos iniciar de la mano tuya.
porque tú estás comenzando una buena obra en toda esta comunidad de Vaya con Dios, la cual la vas a ir perfeccionando en la medida en que nosotros te buscamos, en la medida en que nosotros trabajamos el problema, en la medida en que nosotros queremos experimentar una libertad que nos lleva al consuelo, al amor, pero también a nuestra responsabilidad frente a ti y frente a los otros. Hoy, Señor, yo te pido por todas estas personas, por toda esta comunidad y por nosotros mismos, para que experimentemos la libertad que proviene de lo alto. Y sé, Señor, que tú harás, tú responderás, tú abrazarás y tú consolarás. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Pues qué rico poder orar. Fíjense que tal vez oramos 2, 3 veces a veces en el programa, pero creo que es una muy buena oportunidad de conectarnos con Dios. Y sabe una cosa más, lo hacemos en comunidad. No es usted el único que está orando. Somos varios. Y posiblemente gente en su casa, en su carro, está haciendo lo mismo que usted. Y esta es una excelente manera de poder, los hijos de Dios, acercarnos a Dios como Padre y poder conversar con Él. Creo que hay algo que está sucediendo en estos momentos en el programa y la verdad es que el Señor está obrando en el corazón de todos los que estamos aquí en el set, pero también esperamos y lo creemos que está obrando en su corazón. Amén. Él quiere iniciar esta buena obra y perfeccionarla en su vida. Sí, totalmente estamos hablando de la libertad de Dios. Esa libertad que nadie más puede dar. Y por eso creo yo está despertando mucha avidez entre la comunidad virtual que está conectada con nosotros. Queremos invitarle a que usted no se desprenda. Vamos a un breve corte y regresamos, por supuesto, con más de Vaya con Dios. Vaya con Dios. Y dice nuestra respuesta a la liberación que Dios nos da. Recordemos que estamos hablando de libertad. ¿Cuál debería ser tu primera respuesta cuando Dios te libere? Celebra, regocíjate. Eso es lo que hizo Pablo. Dios lo liberó después de haber estado en un naufragio, de haber sido golpeado y encarcelado. Y aunque Pablo siguió enfrentando problemas, eligió decir, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense, que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentará la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Buenísimo. Esos versículos a mí me llenan mucho de fe. Te invitamos a que medites en ellos, Filipenses 4, 6 al 8. Y continúa el autor diciendo, regocijarte es tu decisión. Quizás hoy te encuentres en un callejón sin salida y no tengas ganas de regocijarte. Has estado esperando que Dios obre un milagro, que te cure una herida, que responda a una oración, que te dé una salida a una situación que de otro modo sería imposible. Y estás dudando si el sueño de Dios realmente se cumplirá. O quizás Dios te ha dado una promesa específica que no ha terminado de la manera que creías o de acuerdo a lo que tú crees que es cierto según la Escritura. Te has aferrado a esa promesa durante mucho tiempo y ahora sientes que es momento de soltarla. Debes recordar que Dios no está limitado por tu tiempo en la tierra para cumplir sus promesas. Jesús dijo, el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Todavía puedes aferrarte a la verdad sin insistir en que la promesa se cumpla según tus tiempos. Dios tiene toda la eternidad para cumplir su palabra, así que comienza a agradecerle a Dios ahora mismo por la liberación que ya está en camino. Jesús puede tomar este final desesperanzador y convertirlo en una esperanza infinita. Aunque afrontes muchos callejones sin salida, Dios te liberará una y otra vez en la tierra y finalmente lo hará algún día en el cielo. ¿Por qué? Porque el fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Sus misericordias son nuevas, de hecho, cada mañana. Dios es un Dios de segundas oportunidades, Dios es un Dios de renovación. Él no hace las mismas cosas todo el tiempo. Él te dará muchos sueños durante tu vida. La Biblia dice, en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. Pero, dice el autor, para cumplir los sueños que Dios tiene para tu vida, debes aceptar las cosas nuevas que Él quiere hacer en tu familia, en tu carrera, en tus amistades, en su iglesia y en el mundo a tu alrededor. Y Dios quiere que estés atento a las cosas nuevas que Él hará.
En Isaías 43, versículos 18 y 19, él dice, pero olvida todo eso. No es nada comparado con lo que voy a hacer, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Así que confía en Él, aférrate a Él y recuerda, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Ahí termina la cita y realmente es emocionante lo que está describiendo aquí Rick Warren, porque nos está ayudando a entender que la perspectiva es más grande. La perspectiva es mucho más grande de lo que podamos estar viviendo. Y mire, yo le voy a ser bien sincero, tal vez uno de los impactos más cruciales, quiero decir así, que yo recibí al exponerme a la palabra del Señor de un tiempo para acá, ha sido entender que mis circunstancias, el momento que estoy viviendo, que a veces puede ser un momento agrio, puede ser un momento duro, puede ser un momento intenso, no es toda la situación que está ocurriendo, no es lo único que está pasando. Yo antes, no sé, me llegué a creer la mentira que de alguna manera, simple y llanamente, lo que yo estaba viviendo era lo peor que podría estar pasando. Cuando empiezo a ver lo que otras personas estaban viviendo, me di cuenta que hasta mi forma de verlo era de una manera un tanto egoísta, era de una manera demasiado minúscula. Mi caso, no estoy diciendo que su caso sea así, pero tuve que entender que Dios obra de maneras tan ilimitadas, ¿verdad?, que es probable que haya sido lo mismo que Marta y María pensaron, que se había acabado el asunto. Cuarto día, no había esperanza de que el alma anduviera por ahí todavía, según el Talmud, ¿verdad? Ya nada que ver, ¿verdad? Ya de seguro el cuerpo estaba en otro estado, ¿verdad? Pero el punto es este. Cuando nosotros entendemos que Dios sigue obrando, que la palabra de Dios cobra vida, es por eso que nosotros insistimos tanto en el Bible Challenge, en el reto de leer la Biblia en un año. Y no es porque nos estén ayudando. Nos estén patrocinando para... No estamos vendiendo Biblias, pues, ¿verdad? O sea, lo que le estamos diciendo es acérquese a la palabra de Dios y aprenda a deleitarse con ella, a saborearla día a día, a internalizar. Mire, yo lo voy a ser sincero, yo me adelanté un poquito en el Bible Challenge y precisamente fue en el tiempo de los Salmos y después Proverbios, creo, o al revés, no me recuerdo qué fue primero. Pero te ganaste una estrellita por tu disciplina. Como cosa rara, porque otras veces he ido bien atrás. ¿Sí? Fíjate. Bueno. Pero me adelanté mucho porque empecé a disfrutarme de tal manera que cuando sentí, empecé a avanzar. No le estoy diciendo qué bien lo hago yo. Lo que le estoy diciendo es algo que no siempre me pasa, porque normalmente estoy ocupado con tantas cosas. Pero cuando empecé de repente a detenerme un poquito más, empecé a disfrutarme aún más los salmos. Y le voy a ser sincero, tal vez ya algunos ya había leído, pero lo que le queremos decir es su perspectiva, no la perspectiva completa. Uno. Y dos, su perspectiva, nuestra perspectiva, no es la perspectiva de Dios en lo que nosotros estamos viviendo. Pero... Y debemos buscar esa perspectiva de Dios que seguramente nos va a cambiar la manera en que estamos viendo. Pero yo quisiera, Asdrúbal, que construyendo lo que usted dice, o sea, usted descubrió y constantemente está expresando algo que creo que todos experimentamos, que es esa visión de túnel donde solo estoy yo en el centro y aparte de la lectura, ¿qué otras cosas ha hecho? Porque la verdad es que uno lo oye y digo, bueno, que me cuente cómo ha salido de eso, de pensar que su circunstancia es... Bueno, aquí, sí, no contaba con la entrevista, o sea, no estaba preparado para la entrevista, pero tiene razón, Evelyn, y sí, entrando un poquito en el cómo, ¿verdad? Realmente creo que una de las claves ha sido eso, o sea, dedicarle tiempo a leer concienzudamente la Biblia, a exponerme a la Biblia, tal vez esa es una, pero la otra es tratar de dedicarle tiempo a internalizarla, a meditarla, a decir, bueno, ¿esto en qué me hace pensar? En ponerme en el lugar de David. ¿Qué estaría sintiendo David cuando escribió un salmo? ¿Qué estaba viendo? ¿Por qué habla de las estrellas? ¿Por qué habla de la majestad de Dios? ¿Cómo percibió un hombre que era rudo, pues? Era guerrero, después hizo sus fechorías, ¿verdad? Y fue de guerra, así, un hombre que avanzó y atacó a los filisteos. ¿Cómo tenía tanta capacidad de apreciar lo que ocurría a su alrededor? Y fuera de lo que ocurría a su alrededor, voy a hacer lo que voy a poner nervioso a todos los camarógrafos. Subir por encima de lo que él estaba viviendo y poder apreciar cómo Dios observaba todo lo demás. Eso, o sea, tratar de poner nombre y apellido a lo que los personajes públicos estaban viviendo. Eso para mí ha sido
dirían por ahí, un abreojos, ¿verdad? O sea, para mí ha sido una experiencia que me ha dejado más en ese estado de dirían los norteamericanos, ¿verdad? De asombro, ¿verdad? Yo quiero invitarle, si nuestra vista es así, estilo túnel, ¿verdad? Sigue siendo así y yo sigo cayendo en eso continuamente, no lo creas. Y es que sabes que es tiempo de ver un poco más a la distancia. Sí, los salmos son el corazón genuino de un hombre que tiene luchas, que tiene anhelos y deseos que inclusive van en contra de Dios. Señor, dice el salmista, elimínalos porque no los aguanto. Sí. Y después... Vos mencionabas la vez pasada, Sí. si usted quiere conocer un corazón depresivo, vaya a los salmos. Yo dije, y baja, ¿qué está ¿verdad? diciendo? Dice, Señor, ¿Qué herejía está diciendo exactamente, Gonzalo? Pero es el cierto. corazón en la sinceridad. Por ¿Sí? eso, léanlo con esa perspectiva, el Salmo. Pero también yo agregaría a la pregunta que planteó Evelyn, que es muy importante. En mi caso, busque amigos. Sea vulnerable. Busque ayuda. Tenga un espacio donde también usted pueda rendir cuentas cuando sienta que solo no puede. Porque el salmista, al final, el reconocimiento de todos los salmos es solo no puedo. Entiendo que tú eres mi pastor, entiendo que tú eres el que nos socorre, entiendo que a pesar de mis bajezas y a pesar de mis sentimientos de querer eliminar a todas las cosas que me están haciendo daño. Entonces, es abrir el alma, abrir la mente, abrir el corazón con Dios, pero también con buenos amigos, en una comunidad sana, en el cual somos vulnerables y también, Ricky, en el cual también rendimos cuenta que es tan importante. Parte de ese gran proceso es eso, ¿verdad? Rendir cuentas. Para mí, ¿saben qué? Hay una frase que dijo aquí Rick Warren que yo, de todo lo que leímos, eso fue lo que subrayé realmente, porque me parece que es algo a lo que le tenemos que poner atención. Dice, Dios es un Dios que no hace las mismas cosas todo el tiempo, ¿verdad? No hace las mismas cosas todo el tiempo y yo le pondría ahí ni hace las mismas cosas con todas las personas. Claro. Yo me puse a pensar, ¿por qué no hay más resurrecciones descritas en el Nuevo Testamento, verdad? ¿Por qué no resucitó a más gente? Seguro había un montón de parientes y amigos muriéndose, ¿verdad? Y es porque Dios no es un Dios al que podamos meter en un molde. Lo importante de esto, ¿sabe qué es? Que nuestra fe puede venirse para abajo cuando nosotros empecemos a esperar que Dios haga lo mismo que hizo con aquel, que lo haga conmigo. La misma sanidad que hizo con aquella persona, la haga con mi hermana, con mi mamá, con mi hija, con mi hijo, ¿verdad? Dios no es un Dios que trabaja de esa manera. Dios trabaja individualmente porque trabaja en el corazón de cada uno conforme a lo que cada uno necesita. Entonces, para que tu fe no falte, como dice la Biblia, para que tu fe no falle, empieza a creer en un Dios que va a trabajar contigo de acuerdo a lo que tú necesitas, de acuerdo a lo que tu vida espiritual, de acuerdo a lo que tu vida emocional necesita. Dios no va a hacer lo mismo que hizo con tu hermano, con tu primo o con tu compañero de trabajo. Dios va a hacer lo que necesita hacer contigo. Lo digo porque muchas veces me encuentro yo personas que me dicen, pero Ricky, ¿por qué a él sí y a mí no? ¿Por qué a ella sí le consiguió y a mí no? ¿Verdad? Entonces es como que Dios no es parejo, ¿verdad? Y yo le quiero decir, Dios no es parejo, ¿verdad? No es parejo. Tal vez el ejemplo más grande es de su Hijo Jesucristo. Jesucristo, cuando estaba ya por entregarse, dijo en su oración, Padre, si fuera posible que esta copa pasara, eso es lo que yo quisiera. Pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. ¿Por qué pudo decir él eso? Porque sabía que la voluntad del Padre era definitivamente mejor que la de él. Entonces, ¿qué tal si empezamos a orar y a pedirle? Porque sí le podemos pedir, Señor, yo necesito, yo quiero que me ayudes con esto, que sanes esto, que me resuelvas esto. Pero ¿sabes qué, Padre? Que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y la tuya la voy a aceptar. Yo creo que las cosas empiezan como a desennudarse cuando nosotros empezamos a entrar en esa dimensión, en la dimensión de que se haga lo que tú quieras, Padre. Y fíjate, Ricky, qué importante lo que estás diciendo. Yo amarro lo que mis amigos han comentado y en este punto donde lo dejas, yo creo que hay algo bien especial, porque realmente una de las cosas que tal vez es un error, podría ser un error, ¿verdad? Es entender que si Dios me va a bendecir, o creer que si Dios me va a bendecir tanto
como otra persona que yo esté viendo. ¿Por qué? Porque tal vez un soltero va a encontrar con quién casarse, porque alguien que no tenía casa va a tener casa como fulano de tal tiene, o una mejor que el fulano de tal. Pero creo que en parte de esa esperanza y depositar esa fe en Dios deberá ser sacar de la ecuación la comparación con alguien más. Creo que, volviendo a la pregunta que usted hacía, Evelyn, creo que en parte ha sido ese descubrir, ese pasar tiempo con Dios, en seguir entendiendo cada vez más que esto se trata de una relación Dios y yo, nadie más. O sea, yo voy a dar cuenta de lo que yo de cómo estoy involucrando a Dios en mi vida o si lo estoy extrayendo en mi vida. Y no estar anhelando la vida de otro. Porque veo que mucha gente pasa sufriendo porque no tiene lo que el otro tiene. O tratando de vivir las cosas que otro tiene, o otro quiere, o otro ha alcanzado. Y su realización es ser como fulano. Y ahí gastamos la vida. Ahí desperdiciamos todo lo que Dios nos ha dado. Queremos invitarte a que hoy tomemos decisiones concretas y por supuesto, hagamos cosas específicas en aras de promover que esa libertad que Dios nos da siga creciendo en nosotros, nos alcance hasta lo más profundo, interna, externa y eternamente, por supuesto, y por sobre todo alcance a otros a nuestro alrededor. De lo contrario, no solo estaríamos limitando la libertad de Dios, sino estaríamos conociendo que otros la conozcan. Pero la clave está en conocerla a nosotros. Así es. ¿Verdad? Así que quiero invitarte a que hagamos una oración ahí donde estás. No sé dónde te encuentres, no sé cuál sea la situación que tú has estado viviendo, pero una cosa es cierta. Dios puede hacer cualquier cosa y lo va a hacer por ir detrás de tu corazón. Tan así que entregó a su Hijo Jesús para que tu vida fuera transformada. Y por cierto, y para que vivamos con Él para siempre. Oremos, Señor, gracias por la misericordia que has tenido con nosotros. Gracias por tu favor. Gracias porque cada mañana, como decía Rick Warren, nos encontramos con nuevas oportunidades, experiencias y una esperanza totalmente amplia. Hoy rendimos toda situación, toda crisis, toda preocupación, toda angustia. Usted que me está escuchando, que me está viendo, le invito a que usted pronuncie palabras con su propia boca y le diga, Señor, yo desecho de mi corazón todo temor, toda angustia. Yo no soy esclavo del temor, no soy esclavo del dolor, de la tristeza, porque te conozco a ti, Señor Jesús. Y si no te conozco, este es el momento. Repite conmigo ahí donde estás. Jesús, vamos, repite, Jesús, ven a mi vida. Me arrepiento de esta vida de esclavitud, de esta vida de estar tomando decisiones independientes de ti y de pecar en contra tuya. Jesús es el Señor de mi vida. Toma el liderazgo, la dirección de todo en mi ser y ayúdame a permanecer en ti. Permíteme la vida eterna por medio de Jesús, nuestro Señor, y de esta manera ser llamado tu hijo por siempre. Yo necesito esa libertad. Yo necesito esa libertad que solamente tú puedes dar y de esas misericordias de las que platicamos hoy. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús oramos y todos decimos Amén. Amén. Pues qué rico poder hacer esta oración de cierre. Yo quisiera invitar a mis amigos que podamos hacer comentarios muy breves antes de presentar a los ganadores de hoy, ¿verdad? Por favor, Gonzalo. Sí, bueno, quiero invitarles a ustedes, queridos amigos, que experimenten la auténtica libertad que hay en Jesús y eso nos va a llevar a vivir y a cultivar los frutos del Espíritu en medio de tanta amargura. Yo me quiero robar las palabras de Rose ahí en Titanic. Jesús puede hacerte libre en todas las maneras posibles en que puedes ser libre. Yo lo quiero dejar con el pensamiento que le repetí. Dios va a hacer todo lo que Él necesite y pueda hacer. Y nosotros tenemos que hacer todo lo que nosotros necesitemos y tengamos que hacer. Y entonces esto no se termina hasta que se acaba. Y el libro se acaba mañana, así que le invitamos a que usted esté muy atento al programa de mañana. Vamos a seguir hablando de Creado para Soñar de Rick Warren. Prepare su corazón, prepárese para este día, seguramente Dios le va a hablar, pero de igual manera le invito a que pueda invitar a otros a que mañana se conecten para el cierre de este librazazo que hemos estado leyendo. Mientras tanto, eso ocurre, le invitamos a que no vaya solo ni mal acompañado, sino más bien vaya con Dios. Vaya con Dios.